Buenas noches, amigas, amigos de Contraste, Onda Digital 18.4. Como todos los lunes, revisaremos lo sucedido en la semana y hoy día lunes. Hoy día tenemos un invitado de lujo, el doctor José Antonio Torres Iriarte. Ya estuvo con nosotros hace unas 3 semanas. 18 de diciembre, 18 aproximadamente, sí. Perdón, 18 en diciembre. Sí, en diciembre. Y bueno, su conocimiento sobre lo que va a explicar ahora y vamos a ampliar es sobre este delincuente vecino, porque está a 2 cuadras. Acá hay una pequeña manifestación de gente que está gritándole delincuente a Gorriti, asesino, tú no eres periodista. Bueno, lo que todo el mundo ha visto en la televisión y esta explosión de noticias no buenas para el país, no buenas para el que quiere invertir en el país, sea nacional o extranjero, porque se nota que hay toda una corrupción imparable. Imparable. A cada hora salen más cosas de este desagüe, disculpen la palabra, que se ha destapado en la Fiscalía, no solamente en la Fiscalía, en el Poder Judicial. Cómo han actuado estos fiscales comandados por este señor Gorriti, el hombre de Soros, que mangonea a un fiscal, le dice que va a ver, que ahorita lo va a llamar el fiscal supremo. Fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación, pues, llama cuando están en sus oficinas, haciendo una diligencia que era solamente exhibición de documentos. Así es. Le entró la cólera, estaban pisando un lugar sagrado. Ese fiscalillo, porque inclusive lo increpa y le dice, ¿en qué universidad ha estudiado usted? ¿No? O sea, esa altanería del que tiene el comando. Bueno, todos estos ególatras caen. Esa es la historia. Doctor, buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Es un programa que está ganando espacio, audiencia y sobre todo el respeto de la opinión pública, y para mí es un honor estar nuevamente a inicios de esta semana, que se torna una semana de acontecimientos sucesivos y donde el país está tomando conciencia cómo se montó dentro del Ministerio Público, con el apoyo de los medios de comunicación vinculados al Grupo del Comercio, la República, todo un aparato de control, ¿no?, para la toma del poder durante el gobierno de Vizcarra, con Francisco Sagasti y con Pedro Castillo, y ahora que hay declaraciones que deben ser corroboradas como toda declaración, indudablemente, porque son declaraciones testimoniales ante el Ministerio Público como parte de un proceso de investigación. Con testigo, ¿no? abogado. Así es, con todas las formalidades. Con todas las formalidades. Pero acá hay un doble rasero, un doble discurso. Se dice, en el caso de los dichos del señor Villanueva con respecto a la señora Patricia Benavides, hay que suspenderla 100%. De inmediato. Inmediato. ¿No? La Junta Nacional se declara en sesión permanente, observa los hechos y resuelve en 5 días. En este caso hay un temor, una demora, una dilación, y creo que eso lo vamos a ir analizando a lo largo del programa, ¿no? Perfecto, doctor. Fernando. Muy buenas noches, amigos de Onda Digital Perú, canal 18.4, televisión digital terrestre. Realmente es un honor tener al doctor José Antonio Torres Iriarte, que es catedrático universitario y es sobre todo un periodista internacional, un analista internacional. El día de hoy lo han entrevistado en Televisa, ¿no? Y gracias por estar con nosotros, realmente, doctor, ¿no? Es un profesional de primera y adicional a ello, ¿no?, es amigo también de esta casa, amigo de nosotros. Así es, que es importante su presencia porque él ha sido solicitado por varias entidades y está con nosotros esta noche. Muchas gracias, doctor. Y lo primero que quería decirles es que sorprende
sorprende que lo que dice el doctor Iriarte, ¿no? A algunos les sorprende, a nosotros no nos sorprende, ¿no? Porque la gente caviar, la gente de izquierda, esta gente ligada a los gobiernos, pegada como chicle, como una lapa, estos izquierdistas lo que han hecho siempre es estar en el poder. Y lo que demuestra Gorriti con esto es que le encanta el poder. Pero por supuesto. Y le encanta el poder y lo tiene, ¿por qué? Porque tiene información. El que maneja la información Tiene el poder. tiene el Entonces, poder. él manipula la información, utiliza la información que quiere, o sea, este fiscal no me gusta, ¿no? Hay que sacarle algo. Va, tienes ahí, anda a su biblioteca de videos, ¿no? Sí. Que se lo entregó, según dicen, por confirmar, se lo entregó el fiscal de la nación. Pablito El fiscal de la nación, Pablo, ¿no? Sánchez, este señor realmente le entregó, o sea, eso, si es que esto se concreta, realmente debería renunciar en el acto. Son 60.000 audios. En el acto debería renunciar. ¿Por qué? Porque le ha entregado para que manipule, porque tú no le entregas a un extraño, porque no puedes decir, ¿qué cosa es IDL? ¿Qué tiene que ver IDL con la capacitación del Ministerio Público? ¿Qué tiene que ver IDL? ¿Qué institución es? Es una ONG que recibe recursos del exterior, especialmente de grandes, como el caso de Soros, como bien lo dijo Electo. Soros financia, ¿no? A través de una ONG internacional a esta ONG llamada IDL. ¿IDL qué cosa hace? Lógicamente presenta su proyecto porque tiene que cumplir un procedimiento, y en eso sí lo hacen bien. O sea, cumplen todos los procedimientos. En esto los izquierdistas que son expertos en hacer consultorías y asesorías y son expertos en ONGs, son ONGeros. Entonces, estas ONG lo que hacen es justamente presentan su proyecto 1, 2, 3, todos sus proyectos, y en todos les solicita una partecita del proyecto, es publicidad. No, el término no es publicidad, el término es difusión. 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 Pero ahí están los recursos que necesitan, ¿para quién? Para IDL Reportero, para IDL Radio. O sea, esa es la forma como ellos generan recursos con plata de proyectos supuestamente de defensa legal, ¿no? O sea, les digo, todo es legal, o sea, no es ilegal. No, ojo, no es ilegal, es totalmente legal. Pero ahí está el modus operandi de cómo ellos reciben recursos para su proyecto real, que es justamente difundir, ¿no?, los datos que la Fiscalía le da. La Fiscalía lo tiene acá agarrado, pues a cada uno de ellos lo tiene agarrado, ¿no? Y le da información y dice, oye, si no me da la información, saco esta publicidad, ¿no? Saco este video, ¿no? Este audio, saco este audio. Entonces, eso, por ejemplo, inmediatamente debería irse la Fiscalía de la Nación, intervenir en la casa de este señor, Gorriti. Un allanamiento, Un ¿no? allanamiento inmediato y retirar todo, porque son audiciones, ¿no? Son audios que son autorizados por el Poder Judicial, lógico, para que se mantenga en una reserva o sea difundido para escuchar quiénes están metidos en esto, ¿no? Y ojo, acá hay una llamada de atención también a la fiscal anterior, ¿no? La fiscal suspendida, Patricia, ¿no? Porque ella, Patricia Benavides, dijo de que ya había terminado de escuchar. ¿Dónde está ese informe? ¿Dónde está el informe? ¿Quiénes están involucrados? Ella lo dijo, que ya lo había terminado, por lo tanto debería publicarlo y debería demostrarlo. Bueno, no, Fernando, lo principal acá es que es todo un complot que lo está manejando Gorriti, como está probado. Ayer en un programa de televisión en Willax de Guillermo Contracorriente, ¿no? Contracorriente, ahí se salió al aire el audio del actual Fiscal de la Nación. Actual fiscal de la Nación con Inostroza, el vocal supremo fugado, ¿no? Entonces, por eso él lo dice, Gorriti, le dice a Villanueva, no, yo no lo voy a dejar ser fiscal de la Nación. Le saco el audio. Exactamente, pero ayer ha sido publicado.
A lo que voy y queremos analizar ahora con el doctor José Antonio Torres Iriarte lo siguiente. En este programa de ayer y en todos los canales hemos visto pues que primero Villanueva no es un aventurero que no conoce el tema. Él ha trabajado en la fiscalía con 3 fiscales supremos. Es más, ha sido secretario general del Ministerio Público. Secretario general de la fiscalía. Por eso cuando dicen, oiga, pero ¿cómo lo puso la señora No, ella no lo ha Patricia? puesto. Ella le encontró. Estaba ahí. Otra cosa que también ayer se ha visto en la televisión y en varios medios. Sobre todo en Willax. Willax es el que va, porque los otros están recién levantando. ¿Se han dado cuenta recién? La tapa del water. La tapa del water recién la están levantando. ¿No? Se han visto obligados por la presión. ¿No? ¿Qué es lo que sabemos? Que este señor trabajó en el Ministerio de Defensa. Asesor del Ministro de Defensa. ¿Con cuánto? 18.000 soles. Y le bajan el sueldo. No, y acepta el puesto en la fiscalía como asesor por 14.000. O sea, le mochan 4.000 soles. ¿Qué es esto? Le han sembrado ese personaje. Entonces, Patricia cuando Benavides, dicen sí. Todos los medios de los mermelos, porque el asesor de Patricia venía. No, Sí, no, así él lo ha dicen. sido asesor de varios fiscales supremos. Es un hombre que conoce y los conoce a todos estos calichines, Vela, a todos los conoce, y por eso la confianza de lo que está él declarando con su abogado, con una fiscal y testigos. Esto no es un papel que han pegado en un teléfono ni nada más, un WhatsApp, no. Esto es oficial. ¿Por qué Gorriti no está preso? Por lo menos intervenido sus oficinas. La otra vez que fue un fiscal lo basurió, Eso lo fue cacheteó. En 2018. En el 2018. Y estaba la señora Rosa María Palacio. Presente en la diligencia cuando no le correspondía. No le corresponde. Porque ella no trabaja en ID. No forma parte de. Pero así es, pues. Ese es el poder que vamos a analizar con el doctor, que tan gentilmente ha aceptado esta invitación. Sé que lo han gracias. llamado de otros canales, pero ha querido estar con Encantado de nosotros. participar. En realidad, si hacemos una mención cronológica, en el 2018 Martín Vizcarra asume la presidencia en marzo. 23 de marzo del 2018 jura en condición de presidente, da un discurso al Congreso y a mediados entre junio y julio el Instituto de Defensa Legal empieza a asumir un protagonismo inusual en la política nacional con la difusión de audios, no videos, sino audios. De la corrupción, ¿no? Que involucraban a César Inostroza, a Vocal Supremo, a los cuellos blancos del puerto, y se señalaban responsabilidades en diversos magistrados, ¿no? Incluso en uno de los audios se escucha la voz de César San Martín, Sí, que le pide al presidente de la Corte Superior del Callao un servicio personal, ¿no? Para su hermana. Para su hermana. Sin embargo, César San Martín, que es un líder de los caballeros en la Corte Suprema, fue apenas amonestado, si no me equivoco. ¿No? El señor Inostroza se vio obligado a abandonar el país. No, hay un proceso para extraditarlo, ¿no? Ante la Corte Suprema de España ya emitió opinión al respecto, pero en todo caso se empezó a judicializar cada vez más la política, ¿no? Ya han habido, antes de esa fecha, ya Nadine Heredia y Ollanta habían estado privados de su libertad por un proceso iniciado por Hamilton Castro, ¿no? El fiscal que luego fue dejado de lado e ingresó Vela Barba. Y lo cierto que, cronológicamente hablando, mediados de junio, cuando el Perú participaba de la Copa del Mundo Rusia 2018, Perú es eliminado, y vale la mención, porque esperaban que Perú sea eliminado para hablar día y noche audios de la corrupción. Y era noticia de todos los días. Pero, a los pocos meses... Doctor, discúlpame. Sí. Pero solamente sacaban los audios que ellos querían. Por supuesto. Eran miles de audios y solamente optaron por ciertos audios que podían crear una sensación en la opinión pública que la corrupción estaba en la otra vereda.
¿no? Ahora, y atacar al fiscal Chávarri. Ya, asume el fiscal Chávarri, que había investigado por el caso Chincheros, y Martín Vizcarra no va a la juramentación de Chávarri, no va tampoco el presidente del Congreso de ese entonces, y Chávarri asume el cargo y empieza esta situación enojosa entre el Ministerio Público, Martín Vizcarra, y entra a terciar Idele, Gorriti, Rosa María Palacios y otros. Se entroniza Bela Barba con Domingo Pérez, detienen a Keiko en octubre del 2018, y yo recuerdo que hablé con una colega y yo le digo, la detención de Keiko, que fue más o menos en octubre del 2018, es el preludio de una detención de Alan García. Dicho y hecho, detienen a Keiko de manera preliminar, ¿no? Luego, semanas después, decretan el impedimento de salida del país de Alan García. Alan García solicita asilo al gobierno de Uruguay. El gobierno de Uruguay, deshonrando su vieja tradición democrática, le niega el asilo, ¿no? Y semanas después, Alan García, pensando de que ya la persecución contra él se había interrumpido o cesado, vuelve a su cátedra en la Universidad San Martín de Porres. Sí, claro. Y allá le habían dado impedimento de salir del país. Pero hace una vida normal el presidente García, en su condición de director y maestro en el Instituto de Gobierno, y en abril del 2017 se produce la celada, que consistió en lograr que un juez, Sánchez Balbuena, decrete la detención preliminar del presidente García y otros exfuncionarios de su gobierno por 10 días, ¿no? Y está claramente, y se podría demostrar con detalles y con fechas, cómo había habido un chuponeo, un acorralamiento. No va la policía judicial a detenerlo al presidente García, la DIVIAC, policía política. No era una hora adecuada, eran 5 o 6 de la mañana. Rosa María Palacios tuitea a medianoche, van a haber novedades, García perderá su libertad. Un canal del grupo América Televisión está en la puerta de la residencia del presidente García y iba a ser el inicio de todo un espectáculo, ¿no? Y como había trascendido, con la casaca ahí detenido. Había trascendido en los medios apristas o cercanos al presidente García, él había adelantado que no se iba a dejar detener y que él prefería autoeliminarse. Entonces, lo dijimos acá el 18 de diciembre, que el propio Gorriti, día después de la muerte de Alan García, no en Radio Santa Rosa, que fue bastante después, en el propio radio emisora de Idele Reporteros, dijo, todo compungido, ¿no? Si hubiera sabido que el presidente García estaba pasando una situación anímica difícil, le hubiera dado una tregua. ¿Quién es él para dar tregua? La tregua es la revelación clara de que él estaba en guerra contra Alan García y quería ponerlo de rodillas, detenerlo, privarlo de su libertad y envilecerlo. Humillarlo. Entonces, acá había todo un aparato. Sospechosamente Martín Vizcarra decreta convoca a sesión de Consejo de Ministros a las 7 de la mañana. ¿No? Algo no usual. Porque las sesiones empiezan a las 9 de la mañana. Se preparaba una gran manifestación popular en la Plaza San Martín, ¿no? Para exhibir los logros de la detención del corrupto más importante de la historia nacional, Alan García. Y este plan aborta cuando el presidente García, en un acto en mi consideración de decisión política, ¿no? Y de valía moral, se autoelimina. Ahora, alguien dirá, el disparo no lo propinó la DIVIAP, ni ningún fiscal, ni Gorriti. Él mismo se autoeliminó. Sí, pero es verdad que había todo un entorno mediático, psicológico, judicial, fiscal, que lo llevaron a tomar esta decisión. ¿Cuál era la imputación? El presidente García había dictado una conferencia en el 2014, cuando ya no era presidente, a un grupo de empresarios de Sao Paulo. Le habían pagado honorarios supuestamente con cargo a la cuenta de la caja 2 de Odebrecht. Entonces, esa información la propaló Idele el mismo 18 de noviembre, cuando el presidente García comparece a la Fiscalía para una diligencia de rutina. 2 días después le dan impedimento de salida, no tiene éxito el asilo que él solicita al gobierno de Uruguay y el desenlace se produce el 17 de abril. Hace poco ha muerto el presidente Piñera en Chile. Han decretado 3 días de duelo, le han dado honras fúnebres
de jefe de Estado. La familia del presidente García, en otro acto de dignidad, no aceptó ningún tipo de tratamiento, ni honras fúnebres, ni trato de jefe de Estado que bien merecía y tenía derecho el presidente García. Dos veces presidente. Dos veces presidente, ¿no? Y fue velado en Alfonso Ugarte por sus partidarios y fue llevado por una multitud hacia el Campo Santo, donde finalmente sus restos fueron cremados. Estamos ante un hecho histórico y yo creo que este caso está recién en una etapa inicial y creo que el país, como lo he venido diciendo desde hace varios años, Gustavo Gorriti se cree el censor de la vía nacional, cree que está por encima de la ley, cree que es un hombre que no puede ser ni siquiera tocado con el pétalo de una rosa. Ya se quejó porque le dejaron una rosa en la puerta de Videle, ¿no? Y dijo que era un aviso de que su vida corría peligro y pidió garantías incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Le pusieron policías. Le pusieron policías. Entonces, es un hombre intocable. Pero nadie, a veces no recordamos que ese señor estuvo en Panamá, ¿no? Deshonró el periodismo panameño, fue expulsado prácticamente de Panamá. Persona no grata. Fue declarado persona no grata, fue acogido por Alejandro Toledo, se convirtió casi en un guardaespaldas de Alejandro Toledo en el año 2000, y cuando llega el aporte de $1 millón de Soros, ese dinero se canaliza para la Marcha de los Cuatro Suyos. Él celebra con beneplácito la victoria de Alejandro Toledo, tuvo un fallido programa de televisión, ¿no? Creo en América Televisión, donde no tuvo mayor audiencia, tuvo que apartarse de los medios, y se ha dedicado desde el 2001 o 2002 a ser el gran censor de la vía nacional, apoyando a Toledo, a Ollantumala, a Nadine Heredia, a PPK. Hay que acordarnos que lo preparó para el debate con Keiko Fujimori. Claro que sí. ¿No? ¿Quién preparó a PPK para debatir con Keiko en el 2016? Fue Rosa María Palacios y con Gustavo Gorriti. Perdóname una interrupción. Sí. Y también Rosa María Palacios, conjuntamente con el ministro, el que fue ministro de Defensa, no me acuerdo su nombre ahorita, uno que es vago, es contra vago, de la izquierda. ¿Ya? Este pata, tenían un programa en Canal 7. Y en ese programa en Canal 7, ¿qué hacían? Atacaban a todos los que no estaban con PPK. Sí. O sea, eso lo hizo Rosa María Palacio con este señor que fue ministro de Defensa. Claro. Entonces yo creo que hay que, y lo dijimos el 18 de diciembre, ¿no? Gustavo Gorriti debe ser investigado. Tal vez, por lo menos un allanamiento a las oficinas del Instituto de Defensa Legal. Para ver los audios. Así es, que devuelva todos los audios que tienen en custodia, o tienen en manos, o tienen, digamos, en sus bóvedas. Y además, creo un mandato de detención sería lo menos que espera el país para tener un trato por lo menos razonable e igualitario, y con miras a encontrar la verdad. Alguien ha dicho de que el presidente García se autoeliminó, es cierto, pero hubo una circunstancia y una serie de hechos que lo acorralaron judicialmente, mediáticamente, y mucha gente incluso celebró su muerte el 17 de abril del año 2019. Doctor, hay una cosa que quiero resaltar. ¿Qué puede sentir un expresidente cuando un ministro de Defensa, diplomático de carrera, como Alan Wagner, hace una declaración pública que dice que él no está de acuerdo que Alan se ha metido a la embajada de Uruguay, que él debe enfrentar la justicia como todo ciudadano? Bueno, hoy día supongo que se debe estar revolviendo este señor, que lo conozco, por el daño que le hizo a su ex jefe. Este señor tenía que quedarse callado, no pronunciarse, porque había sido ministro de... Dos veces, canciller de la República, ministro de Defensa, embajador del Perú en Venezuela en el primer gobierno cristiano. Así es. Entonces, este señor
ahora que sabemos que está aflorando toda la información, Toda la cloaca está subiendo. toda la cloaca, está subiendo y va a seguir saliendo, Claro. ¿qué puede decir? ¿Qué puede decir al sostener que sí, el presidente debería enfrentar la justicia Alan Wagner es una persona de una conducta que yo deploro, que condeno. Lo conozco a Alan Wagner, lo he tratado más de una vez. Él, siendo un joven diplomático, aún ministro, no era embajador del servicio diplomático, tenía la condición de ministro, que es como decir un coronel dentro Sí, claro. del servicio diplomático. Alan García lo eligió en su primer gobierno como canciller, ¿no? Y fue canciller de la República del 85 al 88. Luego embajador del Perú ante el gobierno de Venezuela. Se produce el autogolpe en 92, viene el acto que yo nunca compartí del gobierno de Alberto Fujimori, haber cesado a más de 70 diplomáticos de carrera, entre ellos a Alan Wagner, y cuando el presidente García retorna en el 2001, Alan García siempre le mostró aprecio a Alan Wagner, me consta, y en su segundo gobierno lo hizo ministro de Defensa, ¿no? Sí, claro. Y ahora, fue canallesco, no lo puedo llamar de otra manera, Canallesco. que él declare que el presidente García debe someterse a la ley, no entendiendo las razones que motivaban un pedido de asilo, que fueron explicados por el presidente García a través de una carta dirigida a Tabaré Vázquez. Y que la acepte el Y presidente. Tabaré Vázquez conversa con el presidente García cuando él se encontraba en la residencia del embajador de Uruguay en Lima y le acepta y le da la bienvenida a la República Oriental del Uruguay y luego, incumpliendo su promesa, le niega el asilo. Y hay un detalle que a veces olvidamos. Un gobierno puede tener a un huésped o en condición de huésped a un solicitante de asilo por un tiempo indefinido. Y si da asilo, no tiene por qué dar explicaciones por qué lo ha A concedido. nadie. Sin embargo, el señor Tabaré Vázquez, el día 3 de diciembre, desde el Palacio de Gobierno de Montevideo, declaró que el presidente García tenía causas pendientes del año 85-90, porque el Cancillería de Perú había enviado más de 1000 folios con todos los antecedentes del caso García, incluyendo procesos ya fenecidos, Total. sobreseídos o archivados, ¿no? Con una muy mala intención. Incluso yo me vi muy sorprendido que un hombre aparentemente demócrata como Mujica, presidente o expresidente de Uruguay, tuviera una posición ambigua respecto a la solicitud del presidente García. Bueno, es que y yo siempre dije, y lo puse por escrito en ese entonces, el derecho de asilo es un derecho humano. Es como negarle agua a una persona que está sedienta. Es como negarle seguridad a una persona que está siendo acechada por la policía, la justicia o sus enemigos. Y hay un hecho que quiero narrar esta noche con el permiso de ustedes. Por supuesto. El embajador de Uruguay, que tuvo al presidente García como huésped en la residencia de Uruguay, acá en el distrito de San Isidro, General Peseto. en General Pesep, lo tuvo cerca de 15 días hasta que le dijo, presidente García, mi gobierno no le ha concedido asilo, y Alan García abandonó la residencia. Pero el embajador de Uruguay, que se hizo amigo del presidente García, pidió ir al velorio del presidente García, ¿no? Y me cuenta un diplomático de carrera, ahora en situación de retiro, que se sintió muy emocionado, muy dolido y prácticamente lloró ante el féretro del presidente García porque sintió que él tenía parte de la responsabilidad de haber negado asilo a un hombre que terminó autoeliminándose en un acto de dignidad, ¿no? ¿Qué le costó a Tabaré Vázquez? Incluso pudo tenerlo al presidente García semanas, meses como huésped y no pronunciarse. No hay que olvidar que este otro canalla, Pedro Cateriano, viajó a Montevideo, se paseó por radioemisoras, canales de televisión, Fue al Congreso. fue al Congreso, hizo lobby para que no se le conceda asilo a Alan García. Mario Vargas Llosa, ¿no? Nuestro Nobel de Literatura, negó a través de una columna del diario El País que reprodujo el comercio de Lima, no corresponde darle asilo a Alan García. Sí, claro. Y lo mismo hicieron otros Toda señores, la caviarada, entre todo. ellos Alan Wagner. Por supuesto, Rosa María Palacios dijo cuando se supo oficialmente que se negaba el asilo al presidente García, gracias Uruguay, Sí. ¿no? Entonces, todos estos hechos están todavía por contarse, por narrarse, por explicarse. Tabaré Vázquez ha muerto, el presidente García tomó esa decisión el 17 de abril
Pero como lo dije un día en el 2020 ante un altivo, altanero y malcriado de Jaime Chincha y un casi chupe Villarreal de RPP, en el CEP de RPP, dije, el presidente García, el tiempo y la historia le asignarán el lugar como estadista y como líder continental. Y creo que ese tiempo y esa historia, ese tiempo está llegando y la historia recién se está empezando a escribir. Por lo tanto, espero yo que el lugar que le corresponda al presidente García sea el lugar que, como jefe de Estado, como demócrata, porque nunca intentó un golpe de Estado, respetó todas las libertades, nunca persiguió a sus adversarios o enemigos políticos, a pesar que no lo trataron bien en lo personal, ¿no? Y no enseñó a odiar a nadie. El presidente García tenga el lugar que se merece en la historia nacional. Y personas nefastas como Rosa María Palacios, Gustavo Gorriti, Alan Wagner tengan el lugar que merecen en las cloacas de la historia nacional, ¿no? Así es, mi querido doctor. Bueno, vamos a hacer un corte y ya retornamos. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Amigas, amigos, ya estamos de regreso y continuamos analizando lo sucedido en esta semana, gracias a la señora, a la periodista Milagros Leiva, que destapó esto, 23 páginas de estas declaraciones, y vuelvo a repetir, ante un fiscal, su abogado Villanueva, el abogado de Villanueva y testigos. Entonces, estos son documentos oficiales, no este WhatsApp que le clavaron a la señora Benavides, Patricia Benavides, y la sacaron en menos de una semana. Ahora dicen, la suspendieron, la sacaron del puesto. Ahora la van a investigar como las calendas griegas. Pero, ¿qué va a pasar con el señor Vela Pérez y Gorriti? A Gorriti ni siquiera le han abierto investigación, nada. El fiscal Sánchez, Pablo Sánchez. ¿No? Entonces, nada, no han hecho nada. Y la Junta Nacional de Justicia, y en eso estoy de acuerdo yo con un gran amigo,
desde el colegio. Bueno, yo no estudié en el León Soprado, pero soy amigo de él cuando estudiaba en el León Soprado. Luis González Posada. Y coincido con él en que esto no lo puede resolver la Junta Nacional de Justicia. Esto tiene que ser visto políticamente en el Congreso. Toda esta limpieza tiene que comenzar en el Congreso y acabar en el Congreso. Me dirán, hay amigas y amigos que me dicen, oye, pero el Congreso está desprestigiado. Es lo que Eso es lo que tenemos. Ustedes que no fueron a votar, ustedes que les apestó ir a votar, eso es lo que tenemos. El lápiz barrió, sacó, miren lo que sacó y ahora ¿qué son? Nada. Pero esas son las consecuencias de no querer participar en política. Y voy a ser infidente, doctor. La semana pasada, creo que es un muchacho, una muchacha, y lo comenté con Fernando, haciendo un paréntesis. Cuando uno debate, como hemos debatido en la maestría, con tigres, Carlos Franco, Hugo Neira, Héctor Béjar, canciller de la República, hombre de izquierda, ¿cómo se llama bueno, ahorita me acuerdo. Debatíamos y de todos los temas no había insulto. Nosotros teníamos que debatir y la tesis que uno defendía, sustentarla. Pero bueno, el otro día, creo que es un muchacho, que no da su nombre. No pone su nombre, pone su seudónimo. Ricardo, Roberto, o sea, escondiéndose en un anonimato que no es de caballeros o de demócratas. Si yo quiero decir algo como lo digo acá hace años, como lo dije en Habla del Pueblo años, lo digo abiertamente. Viene el insulto. Y lo que más me llamó la atención, el título que le pone a la crítica del programa del lunes pasado. ¿Quiénes son estos payasos? ¿Hacía? De apellido extranjero. No sé cómo te apellidas, compadre. No me interesa cómo te apellidas. Pero si eres Mamani, pero si eres Toledo o Castillo, bien castizo que eres, por favor, debata. Me encantó no me encantó el insulto sobra, pero que participen, involúcrense en política, la juventud le digo, porque los están llevando a un precipicio. Estamos en el precipicio, en una cuerda floja. Hoy día, la semana pasada, hemos visto todo este escándalo que al doctor no lo sorprende, ni a mí, ni a Fernando, porque analizamos política. Yo también he hecho un curso de inteligencia cuando estábamos en la maestría. No el curso que ha hecho Cerrón en el CAEN, ¿eh? Nosotros lo hicimos en el CAEN, pero un mes creo que hicimos. Cerrón sí lo ha hecho completo. Y ahí vienen las conexiones con la policía y con las Fuerzas Armadas. Esto está sembrado. No sé qué hace la Cancillería en no declarar persona non grata al embajador, Gallo Zamora. Al Gallo Zamora. Estamos viendo. Salen del país, se escapan, se van por Ecuador, llegan a Venezuela. Esa es la ruta. ¿No? Y eso está todo preparado. Está todo preparado. Todos estos levantamientos en Puno, en Juliaca, todo eso está preparado por los cubanos. Se llevan, hoy día estaba leyendo en el periódico, no, me llegó por una noticia en el WhatsApp. Se van 3 toneladas de oro todos los meses. Se escapan del Perú rumbo a Ecuador y a Bolivia.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué control tenemos del territorio? Pero bueno, vamos a seguir analizando esto, pero volvemos al tema de Gorriti, que es el director de toda de este equipo que está destrozando el país, porque lo está destrozando. Yo quería añadir algo más al punto de Gorriti, ¿no? Gorriti, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza en Perú, no? Gorriti estudió en el Colegio de San Andrés. Su padre era diputado de izquierda. Totalmente de izquierda. O sea, ya sabemos la línea que tiene. Primer gobierno de Prado, ¿no? Diputado sí, por el Partido Comunista. Y el Colegio San Andrés es un colegio privado, caro, británico, enseñan el inglés británico, es caro. Entonces, cuando él habla de la clase pobre, de los pobres, por favor. no es su clase, no es su clase. Y él llega al Perú, porque se fue, como bien lo dijo el doctor Torres Iriarte, estuvo en Panamá, lo botaron de Panamá y lo declararon persona no grata, y viene al Perú justo para el tema de el dinero que traía Soros. Claro. Algunos decían que $800,000, otros hablaban de 1 millón. Bueno, lo cierto es que envió dinero. 1 millón. Envió dinero, ¿no? Inclusive algunos hablaban de que el sobrino llamado Filete, o apodado Filete de Toledo, es el que se había llevado una parte del dinero. Gastaron 200,000 y se llevó a Estados Unidos 800,000. Sí, una cosa así, ¿no? La rapiña de Toledo. Entonces, ahí estuvo presente como guardaespaldas, como bien lo dijo el doctor Torres, guardaespaldas de Toledo. Y Toledo ya ha demostrado qué cosa es Toledo. Corrupto. Corrupto, totalmente corrupto, mentiroso, mitómano. También estuvo con Humala. También estuvo con PPK y lógicamente con Vizcarra, ¿no? Y con Vizcarra, como bien lo ha analizado el doctor Torres Iriarte esta noche, esto ha sido planificado. O sea, una vez que toman el poder Vizcarra, en julio comienzan a salir los audios seleccionados. ¿Qué audio quería que salga? Porque había que atacar, como bien lo dijo el doctor Torres, al fiscal de la nación. Ese fiscal tenía que salir. Y cuando en diciembre, el 31 de diciembre, viaja al cambio de gobierno Vizcarra, el 2000, en Brasil, las 18 para 19, a Brasil, el 1 de enero, le cortan la cabeza a Vela y al otro impresentable, ¿no? Le cortan la cabeza y viene Vizcarra. No va a la ceremonia, se sube al avión y se regresa. Regresa en el avión presidencial, dijo, no. Todo esto tiene un sentido, ¿no? Luego crea la Junta Nacional de Justicia, a la medida de Vizcarra. Cierra el Congreso. Y estoy seguro, esa es una opinión muy personal, asesorado por IDL. Pero de hecho. Asesorado por IDL. Una opinión muy personal. Entonces estamos hablando de una organización criminal para justamente lograr un objetivo. El objetivo es el poder, mantener el poder. No interesa quién esté, ¿no? Y eso es lo que se viene dilucidando, porque al final se habla de que, por ejemplo, en el caso de Acción Popular, 2 momentos de Acción Popular. Momento 1, en que Johnny Lescano fue librado de ese acoso sexual que tuvo. Fue librado totalmente, ¿no? Ahí hubo una mano muy, muy grande de la fiscal de la Nación en ese momento, Zoraidita. Y lógicamente recomendada por quién? Por Vizcarra, ¿no? Vizcarra. Sí, entonces, Johnny Lescano le debe un favor ¿a quién? A Vizcarra. Y como es la mafia, en mi opinión también, en la mafia los favores se pagan. Los favores no son gratuitos. Los favores se pagan. Lo dice Villanueva. Sí. Que Vela le dice, te voy a cobrar toda la operación de cerco que le hiciste a Alan García. Y de ahí viene el tema de Alan García, ¿no? Ahí está. Alan García, ¿no? O sea, ¿por qué le hicieron esa celada a Alan García? ¿No?
¿Cuál era el objetivo? Era un político, pues, de Polenda, ¿no? Claro. Nosotros hemos tenido la oportunidad y la suerte, diría yo, de haber estudiado con Alan García Pérez en la maestría en gobierno, ¿no? Era hace 21 años, no hoy día, hace 21 años. Fuimos la 4ª promoción. ¿Y cómo nos ha servido? ¿Sí? ¿Y cómo ¿Por qué? nos Porque hace? Alan García nos hacía debatir. Así es. Debatíamos entre cada ciclo, eran 4 ciclos de la maestría, debatíamos ciclo contra ciclo y al final él escogía los temas 5 minutos antes de empezar. O sea, te daba un balotario. Para que no hubiera... Sí, un balotario. Y lo peor de todo, que tú tenías que estudiar a favor o en contra. Sí. Porque el momento que tú sabías si eras a favor o estar en contra de un tema determinado, era en el momento que estabas ahí debatiendo. Sí. Tú a favor, tú en contra, ¿no? Y a mí me tocó debatir, me acuerdo bastante bien, el tema económico y el tema minero, ¿no? Y defendimos la posición contra Rómulo León Alegría, ¿no? Que estaba al otro lado, ¿no? Y le ganamos, ¿no? Le ganamos. Sí, claro. Yo estuve con Jorge Heisen, ¿no? En grupo de 2, era grupo de 2 para debatir. Y le ganamos, ¿por qué? Porque utilizamos, ¿no? La información. La información es clave. Es clave tener información. Y lógicamente trabajar, ¿no? O sea, si eres flojo, si no trabajas, no vas a poder. No vas a poder. O sea, todo este programa está trabajado. Este programa no es, uy, que se me ocurrió, no, está trabajado. Todo lo que estamos conversando está trabajado porque hemos tenido que estudiar, leer, informarnos, ver bastante videos, ¿no? O sea, todo esto informarnos. Y por eso tenemos la presencia también del doctor Torres. Hemos tenido la suerte de poderlo traer porque estaba comprometido con Televisa, con otro canal. Que escribe permanentemente en el reporte, ¿no? Y en otros medios extranjeros, donde justamente hoy día, en el momento de la presentación, vamos a ver y vamos a pedirle su comentario sobre lo que él ha escrito en momentos diferentes de estos últimos 4 meses o 3 meses, ¿no? Para que vean ustedes la importancia de tener a un personaje como el doctor José Antonio Torres Iriarte en este momento acá en el programa. Eso es lo que quería decir. Gracias. No, en realidad hemos hecho un seguimiento. Siempre hago análisis político, análisis internacional, publico columnas, doy conferencias o doy entrevistas, porque además nos anima a un propósito de pedagogía, ¿no? De educar. Creo que la tarea de estos tiempos, y valiendo de los medios de comunicación digitales, las redes sociales, es tratar de explicar de manera objetiva, sencilla, los grandes temas nacionales e internacionales. Y creo que el caso de Gustavo Gorriti no es un caso único, sino que responde a un plan en ejecución. Claro. Él es el vocero de Soros, él es el operador político de Odebrecht. Creo que Odebrecht lo designó y seguramente lo ha financiado, ¿no? Para que él tenga el papel de protagónico en esta trama de Odebrecht. Doctor, ellos no hacen nada gratis, ¿no? A varios, perdóname, y culpa a otros. Ellos no hacen nada gratis. Por supuesto. Todo cobran. Claro. ¿No? De tal modo de que desde las primeras semanas, cuando se conoció los hechos que incriminan a Odebrecht, a Barata y a otros funcionarios de la empresa, a las que no se le cobró tributos, a los que no se le embargó bienes, a los que se le permitió incluso desplazarse a su país de origen y quedar impunes en esta trama de Odebrecht e incriminar a otros, Gustavo Gorriti salió en Canal N, su canal preferido, a decir: Odebrecht ha cometido faltas, infracciones, y creo que debe rehabilitarse. Pecadillo. Pagando una penalidad, ¿no? Y ahora la penalidad sabemos que se está pagando en 15 años, ¿no? Apenas 500 millones o 524 millones. No se ha conocido el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Ministerio Público, es un secreto de Estado. Incluso el fiscal Chávez manifestó más de una vez que él solicitó que le entreguen el acuerdo y se negaron a entregárselo. Y Patricia Benavides también. Y Patricia Benavides lo mismo. Hay incluso una causa judicial en trámite por el tema dentro del marco de la habeas data, ¿no? Para que se entregue esta información, porque no es secreto de Estado, no es compra de armamento, no son asuntos de inteligencia nacional, es un asunto de interés para el país. De tal modo que creo que esta trama de Odebrecht, como le he llamado, tiene operadores en Brasil. Lula recuperó el poder, que perdió ante Bolsonaro, ¿no? Ahora Barata
no da la información que ofreció, los codimones o codinomes nunca fueron entregados, ¿no? Y ha estado paseando, ganando tiempo. Y otro detalle, Alan García pierde la vida el 17 de abril y una semana después se realiza en Curitiba la diligencia, donde Barata reitera que nunca dio dinero alguno al presidente García. ¿Por qué esa diligencia no se hizo antes? ¿No? ¿O por qué se adelantó en Semana Santa la diligencia preliminar de detención de Alan García? Había un plan. Había todo un plan. ¿No? Porque Alan García muere un miércoles de Semana Santa y es velado el Jueves Santo, enterrado el Viernes Santo, ¿no? Semana además de receso laboral, ¿no? De vacaciones cortas para muchos. Y, como dije hace poco, su familia, en un acto de dignidad, se negó a aceptar cualquier tipo de honores de Estado, a pesar que tenía derecho por haber sido 2 veces presidente. Por supuesto que sí. Pero esa es la situación. Ahora vamos a hacer otro corte. Ya se fue la primera hora. Y como, doctor, usted ha dicho, nosotros tratamos de hacer pedagogía. Usted lo hace todos los días en sus columnas. Nosotros en este programa llamamos a la juventud a participar en política. Puede ser que no comulguen con nuestras ideas. Sé que nos ven. Sé que hay troles que nos insultan. No interesa. Nos ven, nos observan. El mensaje es claro. Ustedes tienen que participar. Tienen que participar, si no los están llevando de las narices. Por eso, prepárense, estudien, analicen. Siempre recomiendo los cuadros que prepara Fernando. No son un invento de él, son data oficial del Estado. Las inversiones, los costos. Eso ustedes tómenle foto con su celular, que ahora cualquier persona tiene un celular que puede tomar fotos, y analizarlos en el colegio, en los institutos y en las universidades. No se queden mirando en barrera. La vida no es así, tienen que sudarla. Nosotros cuando comenzamos a trabajar, no fue que ya llegaste y te dieron tu puesto porque tu papá te regaló el carro y te regaló la oficina. No. Nosotros pagamos suelo, pagamos piso. Entramos a trabajar. Yo recién me pude comprar un carro después de más de 7 años de trabajo. En la universidad, micro, tranvía, porque yo me iba hasta Lima en tranvía. La Universidad de Lima primero fue en el Campo Marte y el año siguiente fue en La Molina, en la Javier Prado. Y tirar dedo para llegar a la universidad. Entonces, prepárense, no pueden estar así sin participar, porque después sucede lo que estábamos viendo, como una banda de criminales que pertenecen a un hombre poderoso como Soros, que habilita también al comunismo, porque no es socialismo del siglo XXI, va contaminando. En las universidades no se puede hablar de lo que sucedió en los 80, 90. ¿Qué? ¿Fue un paseíto? Ustedes no saben quién fue. Ahí están las tomas en la televisión. Oiga, señor, ¿quién es este? No, este es un artista de televisión. Abimael Guzmán. No puede ser. ¿Y quién presidió Comisión de la Verdad y Reconciliación? Un socio de Abimael que se pelearon por unas faldas. Tienen que conocer su realidad. El que se olvida de la historia vuelve a repetir. Hoy día estamos con un salvajismo en la calle. Matan de 6, 7, 8 tiros. Van a un restaurante, en la cabeza le disparan. O sea, esos son bandas. Permitimos con el señor PPK que entraran en bandas. Hay muchos buenos venezolanos, pero soltaron las cárceles igual que hizo Fidel con los Marielitos. Pero bueno, vamos a hacer un segundo corte y regresamos para continuar con esta información y este debate. Gracias.
Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Amigas, amigos, estamos de regreso en la segunda hora de Contraste, Onda Digital 18.4, como todos los lunes, revisando lo sucedido en la semana y hoy día lunes. Nuevamente, felicitaciones a la periodista Milagros Leiva de Willax, porque nos ha informado a la nación lo que viene sucediendo, que todo el mundo sospechaba. Pero cuando decían, han hecho trafas en Jurado Nacional de Elecciones de las elecciones, no, que por aquí, que por allá. El señor hoy día ha salido en la televisión a decir que es mentira, que no se puede hacer una trafa. Pero nunca enseñó las actas, no le dio la gana. No las auditó. No se auditaron y ahí está. Entonces, cuando dicen, no, pero ¿cómo es posible que peruanos desconfíen de sus instituciones? Es que las instituciones están totalmente tomadas. Tienen su sesgo político de izquierda. Totalmente. Y algunos extremistas todavía. Entonces, ¿qué es lo que estamos reclamando? Para que ustedes también escuchen, jóvenes, que participen. No es cuestión de decir, mira lo que nos están gobernando. Pero si ustedes no fueron a votar, si cuando debieron protestar, no protestaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién te va a venir a salvar? Y pongo siempre un ejemplo. Cuando el Perú fue avasallado y casi tomado por el terrorismo, Sendero y el MRTA, solos salimos adelante. Estados Unidos nos dio un poquito de plata para hacer inteligencia y un poquito de entrenamiento a las Fuerzas Armadas, a un grupo élite, Israel. Eso fue todo. Nosotros pusimos el pecho y nuestra sangre. ¿Qué le han dado a esos señores que nos salvaron? Nada. Juicios, persecución y la sociedad, bien, gracias. Cuando vemos que sueltan a los terroristas, sentenciados, les reducen las penas, con Diego García Sayán, Paniagua, y han seguido saliendo,
La ex ministra de Justicia de PPK, Pérez Tellos. la doctora Pérez Tello, no solamente soltó a más terroristas, sino les regaló un terreno, Increíble, ¿no? un terrenito de 150 metros para que construyeran como premio por haber participado en el terrorismo. Esa es una balanza totalmente sesgada a favor del terrorismo. La otra balanza, que me dio cierta, digamos, no pena, pero que el general Quiabra no lo dijera en el programa de la semana pasada con Mónica Delta. Él es un héroe. Él defendió el Perú. Él puso el pecho en la guerra contra Ecuador, que gracias a Dios Fujimori firmó y se acabó. Pero ¿qué le dieron a los soldados? Estos jóvenes de la selva, ¿qué les dieron? Nada. Una medallita y punto. ¿Acaso les dieron lo que siempre se ha dicho desde el colegio, cuando estudiábamos instrucción premilitar en la universidad y en todos los libros de las universidades nos hablaban de fronteras vivas? ¿Cómo nos defendemos haciendo fronteras vivas? No les dieron nada, absolutamente nada. Sin embargo, a los terroristas sí les dieron un terrenito de 150 metros. Los terrenos en la selva, en la CG Selva, están allí. Viene Nacional, los tiene, pero peor que el perro del hortelano. No quieren darle a nadie. Esos soldados, o soldados reservistas, deberían ser premiados, porque pusieron el pecho por el país, nos defendieron y la ganamos. Y le ganamos al terrorismo y le volveremos a ganar a estos miserables de la izquierda. El APRA tuvo, no sé, miles de muertos. 1.214 fallecidos, asesinados por Sendero Luminoso y posiblemente muchos más que no tienen registro, ¿no? Oficial. Pero quiero, ahora que estamos hablando del APRA, como me dijo Fernando, el 23 creo que, ¿no? 22 de febrero. 22. El natalicio de Aya La Torre. El APRA cumple 100 años. No, oficialmente el 7 de mayo se cumplen 100 años del APRA Continental y el 22 de febrero es el natalicio de Aya La Torre, ¿no? Ya. No, quería hacer este año cumple 100 años. Quería hacer un llamado porque yo no soy aprista, pero sí reconozco que es un partido fundamental para la democracia del Perú. El que tiene méritos no hay que quitárselos. No hay que quitárselos. Y el segundo gobierno de García fue excepcional. Por eso. Fue totalmente al revés del primero, pero a eso voy. Demostró que es un estadista. Exactamente. Y hemos tenido la suerte de estudiar en su instituto. Y bueno, ahí lo dejo, Fernando. Si vamos al primer video, por favor, para comentar con el doctor Torres. Uno de los periodismos más nefastos en los últimos 30 años fue el que hizo Gorriti en Panamá con la prensa. Un hombre arrogante, atorrante, se dedicaba a censurar a los periodistas panameños de la prensa específicamente. Le daba la vuelta, aquí en Panamá conocemos el volteo, le daba la vuelta a las noticias de los periodistas. El presidente de Panamá da lugar a un comentario en el sentido que Gorriti es una persona que no ha respetado, no ha tenido la ética mínima con respecto a sus colegas. Él se llama periodista de investigación, líder de opinión, director del Instituto de Defensa Legal, instituto que fue además fundado por Susana Villarán, ¿no? Claro. La señora que de alguna forma tiene la protección también de la no tenía audiencia. Canal N, ¿no? No, en Canal 4, ¿no? Creo que luego Canal 2 sí, incluso. Bueno. Lo intentó dos veces, por lo menos, y fracasó, porque en realidad no tenía la habilidad, ni la capacidad, ni digamos, la formación académica para ser un conductor de un medio de prensa nacional. Lo peor de todo, que Gustavo Gorriti se ha convertido, como he dicho, un censor de la vida nacional
es, en mi concepto, un operador político de Odebrecht, seguramente financiado por la empresa Odebrecht, y ha sido el gran titiritero, como le dice el flyer de este programa Contraste para el día de hoy, el gran titiritero de la política nacional, ¿no? Así es. El siguiente video, por favor. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro invitado Luis González Posada, ex canciller, ex presidente del Congreso y demás, y gran amigo de Alan García. ¿Cómo estás, Lucho? Y gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿cómo tomas todas estas barbaridades que estamos conociendo del testimonio de Jaime Villanueva? Bueno, demuestra lo que siempre hemos sostenido, que en el caso de Alan García hubo una conspiración criminal, primero para acosarlo, después para detenerlo. Y esto lo hemos dicho. Así es. Desgraciadamente, ayer lo ha dicho también Rey con Barba en el canal Willax, que YouTube te saca del aire cuando pones un programa que no es tuyo. Entonces es como una censura. Y la televisión es abierta, esta no es cable. Entonces las noticias, YouTube, ayer lo decía Barba y Rey, que les habían levantado varias informaciones que inmediatamente las cortaba YouTube. A nosotros también nos han hecho lo mismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que pasamos de otros canales, porque nos están observando, sobre todo esta izquierda que no quiere que se difunda la verdad. Igual como hicieron con la Comisión de la Verdad. No nos creemos tan importantes, pero si no nos vieran, no pasaría. Pero pasa porque nos ven, están atrás de nosotros. No quieren que se difunda la verdad en este país. Hay un control. Y ahí está la gran prensa mermelera que pasa por caja porque están quebrados y le hacen public reportajes a los políticos. Se ha observado en los últimos días, ¿no? Que ante, digamos, hechos tan evidentes, tan notorios, que han trascendido a través de Willax, Milagros Leiva y Philip Butters y otros periodistas como Augusto Sonda de Contracorriente. Sin embargo, el diario El Comercio hasta ahora no menciona el nombre de Gorriti en ninguna portada. Tampoco la República. No se atreve. Por ahí intentan hablar de José Domingo Pérez, de la Barba, que está sancionado, ¿no? Que ahora se encuentra en Miami con toda su familia. Pero no se atreve a mencionar a Gustavo Gorriti. En realidad, el poder de Gustavo Gorriti es inmenso y tiene el control aún de un sector de la prensa nacional. Yo con pena he visto a Mávila Huertas exasperada, iracunda, perdiendo la compostura, los buenos modales, cuando entrevistaba hace 2 días, si no me equivoco, a Keiko Fujimori, ¿no? Sí. Y con el beneplácito de un periodista aparentemente más objetivo como el señor Fernando Vivas, ¿no? Pero valgan verdades, es necesario repetir, da pena ver al diario El Comercio y al Grupo El Comercio, a La República y su entorno mediático, a Canal N y otros medios, alineados con este lenguaje unívoco, casi intolerante con las opiniones divergentes, que se han convertido en una dictadura mediática y caviar, ¿no? Así es. Que ha gobernado el país de forma directa o desde la sombra, ¿no? Vamos con la presentación mejor para poderlo ver. No, ya no videos, con la presentación para poderlo llegar a la hora. Ya. Entonces, doctor, yo quería analizar Gorriti como titiritero, ¿no? Él maneja el poder porque tiene información. Información son los audios. Son los audios. Claro. Entregados por el fiscal de la Nación. Desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal. Él puede tener audios que no los ha hecho él. Absolutamente. No. Los audios tienen una cadena de custodia, tienen que ser además transcritos, ¿no? Por los medios tecnológicos actuales, porque puede haber también manipulación de audios, distorsión de voces, ¿no? Hackeo de los audios. Y en realidad, si esto se corrobora,
IDL tiene información de esa naturaleza proporcionada por el fiscal supremo Pablo Sánchez, es un delito grave, no es solamente una infracción, es un delito grave. En realidad, controlan el Ministerio Público y parte de la Corte Suprema tienen un control mediático y han tenido un control político a través de chantaje y la presión que han ejercido sobre determinados parlamentarios y grupos parlamentarios, ¿no? Perfecto. Perfecto, entonces A ver, no hay que tenerlo. ¿Va a ir el video o no? Sí. Ya. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro invitado Luis González Posada, ex canciller, presidente del Congreso y demás, y gran amigo de Alan García. ¿Cómo estás, Lucho? Y gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿cómo tomas todas estas barbaridades que estamos conociendo del testimonio de Jaime Villanueva? Bueno, demuestra lo que siempre hemos sostenido, que en el caso de Alan García hubo una conspiración criminal, primero para acosarlo, después para detenerlo. Y esto lo hemos dicho numerosas veces, lo que pasa es que ahora el ex asesor de la fiscal de la Nación, el señor Villanueva, lo ha revelado con pelos y detalles, y lo que ha dicho proyecta que estamos frente a una mafia, a un grupo corrupto de fiscales que utilizan el poder para, en unos casos, destruir a quienes quieren hacerlo, y en otros casos, como el de Vizcarra y Chincheros, proteger actos de corrupción. Nunca en la historia del Perú la Fiscalía está a un nivel tan bajo y deplorable como está hoy día, ¿no? Pero volviendo al tema del presidente García, nosotros fuimos advirtiendo una serie de hechos. Primero quiero comenzarte con una historia. El día anterior que llegara Alan, yo tuve una llamada a las 5 de la tarde, creo que fue, de Jorge el Castillo. Cuando estaba entrando a mi casa, me preguntó dónde estaba, le dije, entrando a mi casa, me dijo, date inmediatamente la vuelta y vente de inmediato a mi oficina. Yo no conocía su oficina, que queda en la Pera del Amor. Entonces, ¿qué pasa? Vente, que es una emergencia. Entonces fui, había un muchacho en la puerta, me hizo subir, y en el segundo piso estaba Velázquez Quesquén, Mauricio Mulder del Castillo, y yo era el cuarto. Y ellos me comunican que había una persona que estaba por llegar que quería hacernos una advertencia extremadamente grave. Cuando nos estaba diciendo esa información, llegó la persona, bajó Mauricio, habló con la persona y subió. Lo primero recuerdo que le dijo a Jorge, cuídate que hay una camioneta de la DIVIA que te sigue. Ojo, de la DIVIA de Colchado. Acto seguido nos contó que había un plan concertado para acosar y detener a Alan García. Y el plan tenía, digamos, 3 plataformas. La primera a cargo de Gorriti, que lo iba a demoler con el tema famoso de la conferencia que dio ante los empresarios de Sao Paulo, que además conferencia cobró $100,000 y la declaró, pagó sus impuestos, pero no importa, para fines mediáticos la gente no percibe, digamos, esos hechos. En segundo lugar, que cuando llegara, no iban a realizar la audiencia, le iban a postergar. En tercer lugar, que postergada la audiencia, iban a dar la orden de impedimento de salida del país. Y finalmente se procedía a la detención. En conocimiento de los hechos, me acuerdo, miramos el reloj. Alan estaba en vuelo hacia Lima, ya no podíamos hacer nada. Y Jorge se quedó encargado de que, pisando suelo peruano, le advirtiera lo que habíamos conocido. Yo recuerdo muy bien que él me llama, a eso de las 9, diciéndome que se dirigía a la Fiscalía y que no creamos voladas. Esos son rumores que siempre... Alan decía eso. Alan me dijo a mí, no creas, hombre, perdona, no creas cojudeces, hombre. Esos son rumores. Yo he venido, no sé, 40 veces y he declarado y seguiré viniendo. Él me llama, la segunda llamada que tengo es como a las 11, donde me dice primero que acaba de ser informado de la campaña del IDL contra él y que el fiscal le había suspendido la audiencia. Ya era grave. Tal cual lo que ustedes ya conocían. Lo que dicho, ¿no? ¿Y cómo lo tomó? Que efectivamente era hasta cierto lo que les habían advertido ustedes. Claro, hasta ahí lo tomó, me dijo, yo te sigo informando. No fue más preciso, pero él me llama ya preocupado. Deben haber sido la 1 o las 2 de la tarde,
a decirme que había visto una camioneta de la DIVIAC rondando su domicilio. Recuerda que la DIVIAC le puso una camioneta frente a su casa para escuchar sus conversaciones, que fue un escándalo. Fue rodeada por compañeros 24 horas que tuvieron que sacar los equipos de escucha hacia otros vehículos. Entonces... Sí, se veían las mochilas, todo fue un escándalo. Ahí. Entonces me dice, acaban de ver una camioneta de la DIVIAC y mi seguridad, o sea, los policías, me informan que sus demás compañeros le comunican que ha dado una orden de impedimento de salir del país a puertos y aeropuertos. Sí, en todo lado hay la orden, que no se mueva. Ya eso sí, evidentemente se cumplía la tercera advertencia, solamente faltaba la detención. Por eso se asila la Embajada del Uruguay, porque era evidente que lo iban a detener. Entonces, esa conspiración la fuimos diciendo nosotros. Además hay otros elementos. La señora Rosa María Palacios publicó un tuit a las 6 de la mañana diciendo que habían detenido a Alan García el día de los sucesos. Antes de que... Claro. De que y lo se retiró, supiera. tú sabes, pues, y lo retiró media hora después, cuando se enteró que se había suicidado. Segundo, sospechosamente Vizcarra se reúne con el Consejo de Ministros a esa hora en Palacio de Gobierno. Segundo elemento. Y tercero, a cargo del operativo del allanamiento, se queda a cargo Colchado y la DIVIAC. Ellos hacen el allanamiento a la casa de Alan. Con las consecuencias que nosotros sabemos, ¿no? A mí me acuerdo mucho que en esa fecha llegó el fiscal designado por José Domingo Pérez, porque él no tuvo los pantalones de ir. Mandó a un adjunto, pero curioso, en una diligencia reservada, es decir, que nadie tenía que enterarse de lo que iba a pasar, se apareció el fiscal sonriente con una camarógrafa. Tú recuerdas del Canal 4 de televisión cuando la dirigía la señora colombiana María Elvira Ospina. Clara Elvira Ospina. Clara Elvira Ospina. Es un acto absolutamente ilegal. No podía estar ahí un camarógrafo de televisión. ¿Para qué estaba? Estaba para filmar cuando sacaran enmarrocado a Alan García con la cabeza abajo. Y agrego, en esos días que yo estuve en su casa, uno de sus policías me dijo, doctor, qué gente para mala. Usted sabe que una de las camionetas tenía un casacón con las letras de detenida, la misma casacón que le pusieron para ponérselo a Alan. Claro, o sea, la idea ponerle detenida, sacarlo enmarrocado y la cabeza agache. Eso es una humillación execrable. Que no le... Tu comentario, doctor Torres Iriarte. Bueno, creo la forma como el doctor González Posada, ex canciller de la República, relata una serie de hechos demuestran que hubo un plan en desarrollo. No intervino la policía judicial como correspondía, lo hizo la DIVIAC. El famoso coronel Colchado, tan cuestionado por unos y tan endiosado por otros, fue protagonista de esa diligencia. Otra cosa sospechosa fue que nunca se ha mostrado ni el audio ni el video de la diligencia, cosa que es parte del protocolo de toda diligencia de allanamiento, detención preliminar o preventiva. En algún momento se mostró al Congreso solamente imágenes, ¿no? Pero entrecortadas, sin voz, ¿no? Y hay sospecha de que el presidente García fue vejado verbalmente, insultado, agraviado por los policías de la policía que dirigía Colchado, y más aún cuando el presidente García se dispara, ellos suben a la habitación del presidente, lo encuentran prácticamente aún con vida. En vez de solicitar auxilio de una ambulancia, los bomberos, estando a 2 cuadras del hospital de emergencia de Casimiro Ulloa, prácticamente lo han arrastrado al presidente García. Y lo han subido a una camioneta pick-up, ¿no? Hasta en eso no han tenido el debido cuidado, respeto y consideración con la figura de un presidente y de un ser humano. De tal modo que creo que los hechos que han acaecido el 17 de abril merecen ser investigados.
Creo que la Fiscalía debería iniciar una investigación de oficio, citar a todos los policías que fueron parte de ese grupo especial que allanó la casa del presidente García, empezando por el coronel Colchado. Y por cierto, esperamos que la Fiscalía de la Nación inicie también investigaciones, porque se trata de un magnicidio que debe ser investigado en toda su dimensión, ¿no? Perfecto. Vamos a la presentación, si fueras tan amable. Gorriti, el titiritero. Siguiente, por favor. Esto salió el 12 de diciembre del año 2023. Y le escribió en X Eduardo Adriancén, ¿no? El tirititero. Lógicamente, con un afán de bajar, ¿no? Están poniendo esto, pero esto no debería ser así, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una opinión del doctor José Antonio Torres Iriarte, que quería justamente que nos explique, que se explaye entre la mentira y la maldad. Claro, el 22 de diciembre. El titular mereció un espacio en el reporte, ha merecido una página completa en el Diario Expreso en diciembre del año pasado, y en realidad ahí trato de explicar cronológicamente el accionar político de Gustavo Gorriti desde el 2018 a la fecha, y cómo él no actúa en áreas de la justicia, la probidad, la transparencia pública, la rendición de cuentas, sino con un instinto de maldad y valiéndose de mentiras y patrañas. De tal modo que el caso de Alan García, creo que él, si es que tiene un poco de vergüenza, algo de decencia y algo de sentido de responsabilidad, debe al menos hacer un mea culpa, como intentó hacerlo pocos días después de la muerte del presidente García, cuando, no en Radio Santa Rosa, sino en la radio del Instituto de Defensa Legal, dijo, acongojado, aparentemente, si yo hubiera sabido del estado emocional que afrontaba el presidente García, le hubiera dado una tregua. Creo que esa frase ahí está. Y esa mención debería ser replicado, porque él declara lo que realmente sucedió. Él estaba en guerra contra el presidente García, le había declarado la guerra y su objetivo político era liquidarlo políticamente, moralmente, no incriminarlo, privarlo de su libertad. Y destruir también el APRA. Y destruir el APRA, por cierto, y además lo que no calculaban ellos es que el desenlace iba a ser fatal. Sospechaban que podía ser fatal, pero no tenían la certeza. La siguiente, por favor. Justamente... Ese fue el 22. El 25 de diciembre salió en una página completa del Diario Expreso. Tu comentario, doctor Torres. Que fue casi la transcripción. Justo el día de Navidad, ¿no? Sí. El director de Expreso tuvo a bien publicar la columna. Yo se lo envié como columna, pero él lo convirtió prácticamente en un informe periodístico. Pero yo quería que, doctor, aprovechando tu presencia, que añadas algo más sobre Odebrecht. Porque tú dices una cosa bien clara ahí, ¿no? Dice, Odebrecht le debe a Gorriti y Gorriti le debe a Odebrecht. No, yo estoy convencido de que Gustavo Gorriti fue elegido, no sé si en un casting o en una evaluación de recursos humanos, pero Odebrecht eligió a Gustavo Gorriti como el operador político y mediático para defender la causa de que Odebrecht era una empresa que había cometido infracciones, faltas, debía rehabilitarse y siguiendo la pauta de otras empresas transnacionales o corporaciones multinacionales, podía rehabilitarse ante el Estado peruano y seguir contratando, que ha sido el objetivo de Odebrecht. Y a veces olvidamos que el juez San Martín, el vocal supremo San Martín, prácticamente ha habilitado para que Odebrecht, con otro nombre o razón social, siga contratando con el Estado. Y la penalidad que ha pactado dentro del marco del acuerdo de colaboración son 524 millones de soles pagaderos en 15 años. Le han eximido una responsabilidad tributaria, más de 1 millón de soles no han sido cobrados, y además han podido, 1.000 millones de soles, y han podido vender un activo tan importante como Chaggia, ¿no? Y prácticamente con la venta de Chaggia, ellos han hecho una operación con Chaggia que le permite tener liquidez, han hecho un abono a cuenta de los 524, y como puse alguna vez en una nota que salió en los medios, no grandes facilidades, ¿no? Odebrecht logró grandes facilidades y tratar de limpiar su imagen ante el país con la
con el manejo mediático y periodístico que le ha dado y el tinte especial que le ha dado Gustavo Gorriti. Ahora, el Club de la Construcción, que han sido socios de Odres, Graña y Montero, pues ofreció un Canal N, el Grupo del Comercio. Además, hay un video muy claro, ¿no? José Domingo Pérez dice: señor juez, los señores Miro Quesada, Camep y otros se han allanado, ¿no? Están dispuestos a reconocer sus delitos y por lo tanto solicito que se les levante la medida restrictiva de libertad. Acto seguido salieron libres luego de haber pasado unas breves vacaciones en un penal de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces acá no seamos inocentes. Hay un plan en desarrollo, la trama de Odres compromete a varios gobiernos y han querido involucrar a la señora Fujimori, que no ha sido gobierno, no ha sido jefa de Estado, no ocupó cargo público alguno, como la lideresa de una organización criminal. Igual pasa con el APRA. Contra el APRA hay imputaciones similares. Y el tema es de que se pide rendición de cuentas de los partidos políticos. Y yo me pregunto, ¿qué rendición de cuentas ha ofrecido IDELE y otras ONGs de los miles de millones de dólares recibidos en los últimos 20 años por concepto de cooperación internacional? Nada. AXI, que está adscrita a la Cancillería, está virtualmente pintada en la pared. Sus funcionarios son inoperantes, inofensivos, no fiscalizan. De tal modo que creo que este es el inicio de un proceso abierto contra Gorriti y todos sus operadores que forman parte de la trama de Odres, ¿no? Así es, mi querido doctor. Esto es un capítulo más que la población peruana debe conocer y está conociendo. Y esto va a seguir. Porque Gorriti, al cual no lo han tocado, ni le han entrado a sus oficinas, ni le han quitado su celular, como debe ser en una investigación. Si la investigación es pareja para todos, igual, deberían hacer lo mismo con Gorriti. Claro, él es un ciudadano más. Es un ciudadano más. No goza ni siquiera de derecho a antejuicio, no es un nada. aforado, como se dice en términos constitucionales. Podría ser citado mañana y tiene la obligación de comparecer. Y valgan verdades, creo que él se sigue sintiendo al día de hoy, se sigue sintiendo un intocable, ¿no? Así es. La siguiente, por favor. O sea, eso es el 25 de diciembre. De diciembre, sí ¿Ya? es. El Que 22, fue el 22 y el 25 replicaste o sea, fue el mismo tema, el mismo concepto, pero fue día más 22, detallado. Yo después, ¿no? recuerdo que publiqué la columna bajo el título que era en el momento que el Perú ponga fin a la dictadura de la costra caviar, ¿no? Porque detrás de todo esto, ¿quiénes están los caviares? Los caviares, que han sido funcionales al propósito del sector radical de izquierda que digamos, postuló a Pedro Castillo, a Vladimir Cerrón y a Dina Boluarte, ¿no? Y que de alguna forma aún están en el gobierno, porque Nación Boluarte no puede negar su pasado como por marxista, militante del leninista, Perú Libre, ¿no? de ninguna manera. De ninguna manera. No puede negarlo. Este es un gobierno, como lo he manifestado alguna vez, sucedáneo del gobierno de Pedro Castillo. Pero por supuesto. Por supuesto. La siguiente PPT, por favor. Parece que tenemos problemas con la máquina. No, con la máquina. No sale el cuadro. Bueno, la realidad es que... No, y la última columna, si me permiten, tenía un título tal vez premonitorio, ¿no? Gustavo Gorriti está más cerca al abismo, ¿no? Sí. Y creo que su suerte... En condiciones normales, ¿no? O sea, si es que hay justicia en el Perú, Claro. si es que las instituciones cumplen su función, nada más, no se le pide más. No pretendemos que haya ensañamiento, persecución, que cumpla su función. incriminación gratuita, no diatriba fácil, sino simplemente poner las cosas en su lugar. Creo que el señor Gorriti, que fue tan locuaz, tan elocuente, dando múltiples entrevistas en medios de comunicación, siempre hablando en sentido favorable hacia Odres, en defensa de su honor, debería dar una entrevista que sería pues hasta de interés para la prensa internacional, ¿no? Pero guarda silencio y ha trascendido que incluso se encuentra aparentemente delicado de salud, ¿no? Decían que iba a sacar cuando le preguntaron hace 2 días, que le estaba preparando
Comunicación, Una nota de prensa. una nota de prensa, pero hasta este momento no la ha sacado, ha mandado a sus esbirros De IPIS, de del IPIS Instituto de Prensa y a Sociedad. limpiarlo, decirle que de ninguna manera, Que no no. hay ninguna prueba contra él, que son habladurías. Hay comunicados, ¿ah? Que han sacado. O sea, Sí, ¿quiénes han firmado? Rosa María Palacio, Claro, Renato pues toda la Soler. caviará. No hay que olvidar que el Toda la gente Instituto de vinculados a Prensa- ellos. Claro, el Instituto de Prensa y Sociedad recibió aportes de odres que fueron canalizados por IPIS para hacer un concurso de prensa, ¿no? Donde entre ellos se premiaron, ¿no? Todos se premiaron. $10.000 para ti, 5.000 para ti, para mí el resto, ¿no? Y cuando me acuerdo, Augusto Álvarez Rodríguez y creo que otro miembro de IPIS salieron a RPP entrevistados por Patricia del Río. Patricia del Río dijo, bueno, hay gastos administrativos, hay gastos de otra naturaleza y hay premios que se han concedido. La verdad que las cuentas no cuadraban porque habían recibido cientos de miles de dólares para un concurso intrascendente, ¿no? Era un pago de favores. Era un pago de favores. Totalmente. Era un pago de favores. Como Totalmente. muchos periodistas han sido solventados a través de supuestos seminarios, talleres, ¿no? Pero- Capacitaciones, ¿no? Doctor, pero eso es lo bueno de que Villena, que todo el mundo dice, el asesor de Patricia Benavides, el asesor. No, el señor Villena, que no lo conozco, es un hombre de carrera. Ha estado en la fiscalía. No, hablamos de Jaime Villanueva. De Jaime Jaime Villanueva. Villanueva, ¿no? Jaime De Villanueva. Jaime Villanueva, ¿no? Sí. Él ha pasado por la fiscalía, ha sido secretario general. General. Entonces no es cualquier persona. Y lo bueno es que como lo han hincado, lo han humillado, lo han esposado, él está hablando todo lo que sabe. Y va a seguir y con saliendo. detalles que pueden ser corroborados, ¿ah? Claro. Como el tema del bono, que es tan angurriento, con el perdón de la palabra, José Domingo Pérez, Sí. que dijo, yo me desplazo a otra área, pero me voy con mi bono. Con mi bono. No, y le tuvieron que hacer Claro. toda una ¿No? malabar. Y cuando el amigo, Ahí demuestra su calidad, el ¿ah? amigo Villarreal le dice, ¿y cuál es el monto del bono? Bueno, creo que son 2.000 soles, ¿no? O sea, él cobra por todo concepto, ¿no? Por todo concepto. Pasa por caja. No. Como nosotros Es decimos. el típico caviar, ¿no? O sea, la gente de izquierda solo, Y como le si ve decía plata, se mueve. Si el no ve otro plata, día un colega, no en se esos mueve. tiempos, muchos son caviares por convicción y otros porque les interesa y les conviene. ¿Por qué? Porque tienen seminarios, becas, capacitaciones, maestrías, doctorados pagados, rentados, Esas capacitaciones. asesoría y consultorías a doquier, ¿no? Doctor, esas capacitaciones son la llave de estos caviares. Tú, señor fiscal, tú, señor juez, te voy a preparar para que votes como yo creo Yo que te debe señalo, votar. yo te indico. Entonces te doy un premio, te doy un bono, te envío al extranjero para que termines una maestría, un doctorado. Esa es la llave. Y como tienen el flujo de plata que no dan razón, Y hay un detalle que quiero agregar, ¿no? Yo vengo hablando en varias columnas sobre los magnates de la globalización. ¿Quiénes son los magnates de la globalización? Estos multimillonarios que tienen fortunas incluso mayores en cuantía a las reservas internacionales de Perú, Argentina, Brasil y Chile, ¿no? Entonces, estos magnates de la globalización, como para que no los molesten, dan parte alícuota de su dinero, ¿no?, a fondos de cooperación que terminan en manos de esos caviares progresistas que tienen la Agenda 2030 de Naciones Unidas. esa es la Y hace famosa. poco, Javier Milei les ha dicho en Davos, Suiza, ¿no?, durante más de 20 minutos, Occidente está en riesgo. Y ustedes, que son los que han creado riqueza, están siendo cómplices del fracaso y la quiebra de Occidente en los próximos años. Sí, ¿qué has hablado de Javier Milei, no? Ya para terminar el tema de Gorriti y empezar con Argentina, ¿no? En Argentina, la ley de bases, Ómnibus, que mal llamada Omnibus, ¿no? popularmente, ¿no? Sí, esa ley no ha sido aprobada, ha sido retirada por el Poder Ejecutivo. Porque la estaban comenzando a machetear, A cercenar. hacer La cenar. estaban mutilando, la estaban mutilando. Entonces dijeron, no, la retiramos, ¿no? Pero la situación económica en Argentina está mejorando. En solo 2 meses hay señales de mejoría, por lo menos que la inflación empieza a ceder, ¿no? a ceder. Porque lógico, la inflación en diciembre cerró en 30%. El día 15 va a salir el informe, probablemente esté debajo del 20% enero. O sea, quiere decir que ya la tendencia es hacia abajo, no hacia arriba.
algo muy bueno. El tema inflacionario es crucial para la economía argentina porque es lo que más se exhibe, ¿no? Claro. Pero hay también una llegada de nuevos capitales, de nuevas inversiones y una mayor confianza de los mercados por el tema de la deuda argentina, los papeles de la deuda argentina, ¿no? Los famosos bonos. Y creo que si Milei, que está actuando creo con prudencia, incluso se ha aparentemente reconciliado con el Papa, ¿no? Francisco hace pocos días, logra entender que es minoría en el Congreso en ambas cámaras, pero ha logrado atar cabos con la Unión Cívica Radical, Así es. incluso con Macri, ¿no? Con la señora Bullrich y otros diputados y senadores. Creo que sobre todo el electorado, y tal vez sea parte de su estrategia en las próximas semanas, es ir a consulta Una popular. consulta popular. ¿No? Para que esa ley mutilada, cercenada, distorsionada, prácticamente reducida a su mínima expresión, sea aprobada por voluntad del pueblo argentino, ¿no? Esa es la estrategia. Yo creo que no van a seguir ese camino. Por eso se ha replegado aparentemente retirando la iniciativa de ley, ¿no? Sí, yo creo que el camino que va a seguir es que el próximo año hay elecciones para congresales. Bueno, hay elecciones cada 2 años en Argentina. Renovación. Es un periodo solo de 4 años. Sí. Probablemente en próximas elecciones intermedias ella empiece a tener, no la mayoría, pero casi la Una mayoría gran mayoría. de los diputados. Pero sumado y con el senadores. PRO, que ya va a ser PRO nomás, ya no se une. Pero van a tener mayoría. yo entiendo, Fernando, que se puede hacer esa salida, esperar las próximas elecciones. Pero Argentina está en cuidados intensivos. Está saliendo. Está bien, pero saliendo. está en cuidados intensivos. Te digo algo Sabemos más. que está saliendo por las cifras, que desgraciadamente no sé si las podemos ver en este momento, pero sí está saliendo. El problema es que está en cuidados intensivos y no puede alargarse esta ley Omnibus, mal llamada Omnibus, porque la señal para el inversionista extranjero y nacional, porque el argentino millonario la tiene afuera. Ahora mira, escúchame una cosita. El tema de Argentina es importante, pero vamos a hacer un corte para poder corregirlo. A ver, ya regresamos. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Amigas, amigos, de Contraste Onda Digital 18.4. Estamos de regreso
tenemos ciertas fallas que no podemos sacar los cuadros que ha preparado Fernando. Desgraciadamente, nosotros trabajamos en vivo y en directo. Y bueno, así sucede. Pero vamos a comentarlo, ¿no? De todas maneras lo vamos a comentar. Argentina, por ejemplo, tiene algunas cosas que ha mejorado en el corto plazo, como bien dice el doctor Torres Iriarte, ¿no? El primer mensaje claro es que en enero del 2024 hay superávit de caja. O sea, quiere decir que los ingresos han superado a los gastos del sector público. Lógicamente, para eso ha tenido que hacer muchos recortes, ¿no? El primer gran recorte fue de 18 ministerios pasarlo a 9. Claro. ¿No? Secretarías, subsecretarías, o sea, una serie de personas que ganaban sin hacer nada. Ni ¿no? siquiera iban. Y no iban a trabajar. Otros que recibían bonos no teniendo derecho a bonos. O sea, toda esa reducción, doctor Torres, ¿no? ha significado este superávit. Y adicional a ello, también han comprado dólares. Y hay ahorita reservas por más de 5.000 millones de dólares. ¿Tu opinión al respecto, doctor? Bueno, yo creo que los mercados internacionales ven con simpatía, cierta confianza o cada vez con más confianza las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Ahora, Milei ha entendido, siendo un economista con una buena formación académica, que el lenguaje economicista que él usa en sus análisis no era suficiente. Entonces ha empezado a hacer política, entendiendo que es una minoría su partido en diputados y senadores, y con el apoyo de Macri, que fue presidente de la Argentina, de la Unión Cívica Radical, que es un partido histórico de la Argentina, ha logrado avanzar en las negociaciones en diputados y senadores. Ahora, sus negociaciones con los gobernadores aparentemente eran exitosas. Pero hay un gobernador muy politizado y muy ideologizado, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es un delfín de los Kirchner, ¿no? Claro. De tal modo que creo que Milei está actuando con paciencia, con cierta moderación, demostrando que ha aprendido que gobernar exige otras habilidades que no son las propias de un candidato en campaña o de un analista en medios, ¿no? Entonces su lenguaje es mucho más ponderado, propio de un estadista, y creo que la economía internacional está dando señales de cierta recuperación, que el tema de Hamas, Israel no se ha resuelto, la invasión de Rusia a Ucrania no se ha resuelto, pero confío que a lo largo del 2024 Argentina va a mejorar su balanza de pagos, su balanza comercial, va a estar en posición interesante de su manejo fiscal y va a haber una reducción, espero, importante de la inflación a lo largo del año, ¿no? Sí, doctor, como conversábamos en el intermedio, el haber comprado 5.000 millones de dólares y guardados, porque tiene que reservas a los exportadores, a los importadores, no, a los exportadores también de carne, de la agricultura le habían retenido mucha plata, y a los importadores, para que la industria siga produciendo, le tiene que entregar algo de plata. Pero a lo que voy, esa masa de dinero, de pesos, se ha ido reduciendo. Así es. La emisión inorgánica. La emisión inorgánica. Esterilización. Entonces, él lo está explicando hace una semana o 10 días, que va a llegar un momento en que ya no va a haber esa inflación, porque el peso está desapareciendo del sistema. O sea, está demostrado técnica y estadísticamente que la inflación tiene una razón monetaria, ¿no? Monetaria. A mayor emisión, a mayor circulante, hay un efecto retroalimentador de la inflación, ¿no? Y hay una cosa que, Fernando, siempre yo se lo digo: la juventud está con Milei. La juventud que quiere quedarse en su país y no ver que como sus hermanos o sus primos que tienen que abandonar su país. Esa juventud ha votado por él y lo va a seguir apoyando. Y no ha caído en el juego de las movilizaciones callejeras, incendiarias, de protesta, que ha querido incluso tomar por asalto el Congreso. Claro que sí. ¿No?
Y en todo esto hay pues un fenómeno internacional. Chile sufre aún los embates de los incendios forestales y no hay duda que han sido provocados, ¿no? Por miembros del Tren de Aragua como un arma de chantaje y presión sobre carabineros y el gobierno débil de Boris. De tal modo que igual en Argentina hay agitación social, política, entre comillas, provocada por sindicatos dedicados al oficio de vivir del Estado, ¿no? Y por agitadores procedentes del exterior. Pero por eso, como ¿no? yo siempre criticamos y decimos, ponemos la voz en alerta. ¿Qué hace el Gallo Zamora en el Perú? Claro. ¿Qué hace el Gallo Zamora por Puno, en toda la zona del sur? Activismo político. Totalmente. Aleonando a la gente, adoctrinando. Nosotros casi no tenemos relaciones comerciales con Cuba. ¿Qué vende Cuba al mundo? Esclavos. 0.000. ¿Qué le vendemos a Cuba? No tienen crédito, no tienen dólares. En términos políticos, el Gallo Zamora cumple un papel de activista. Estuvo en Bolivia para apoyar la reelección de Evo Morales. No logra su objetivo porque Evo pierde el gobierno, sale al exilio. Prácticamente Evo Morales huyó de Bolivia. Claro. Yo no voy a olvidar, y creo que es bueno recordar, cómo Evo Morales salió en un avión fletado por el gobierno de México. De López Obrador. Además demoró horas para trasladarse a México porque llevó una carga pesada. No sabemos qué carga llevó en el avión, ¿no? Y luego abandonó el país como el vicepresidente, el ideólogo del movimiento. Ese es el ideólogo, ¿ah? No, el pensante, el ideólogo, el intelectual, entre comillas, García Linera, que yo recuerdo las imágenes, parecía que estaba a punto de perder la vida cuando abandonó el país. Muerto de miedo, ¿no? Bueno, los errores del gobierno de transición de la señora presidenta. Injustamente presa. Injustamente presa, injustamente emplazada por los tribunales al servicio del MAS y del gobierno de Evo Morales. Ahora la han condenado a 10 años de pena privativa de libertad. Y también el señor Camacho, ¿no? Líder de Santa Cruz, también está privado de su libertad. Sin embargo, parece que hay fisuras en el MAS. Arce y Evo van por caminos aparentemente distintos, ¿no? Pero son los mismos. Son los mismos. Pero al fin y al cabo son primos, hermanos dobles, ¿no? A lo que voy, ¿y dónde está la Corte Defensora de los Derechos Humanos? Lo que se ha visto con la presidenta. Ha pedido. Claro, pero no le dan bola. Sí. Vienen acá a ver, a revisar. Que no es de su grupo, pues. Por eso, no es de su grupo. Igual, lo que ha pasado en Venezuela con la señorita, la doctora Machado. Corina Machado. Corina Machado. Que no la van a dejar participar. Y sin embargo, y en abril, si sigue así, en abril ya no le compramos. Biden está apoyando a yo no creo que Biden no tenga el asesoramiento debido para no darse cuenta que era muy ingenuo levantar sanciones, creer en la palabra y promesa de Maduro en el acuerdo de Barbados, que está prácticamente es letra muerta. Y ahora María Corina, aunque tenga el apoyo de un amplio sector de venezolanos, no creo que sea habilitada para postular. No la va a habilitar. Si no hay un corte Maduro y un castigo. Se aferra al poder. Ahora que estamos hablando de Maduro, ¿no? Milei le ha mandado el avión de Venezuela, se lo ha mandado a Estados Unidos. Sí. Claro. Porque tenía placa iraní, supuestamente, pero realmente era venezolano, ¿no? Sí, por supuesto, pero bueno. Maduro se sobrevive con el apoyo de la inteligencia cubana que lo protege en lo personal, no apoyo iraní, no apoyo militar ruso y con la complacencia timorata de Biden y su equipo de gobierno. ¿no? Además, todo el mundo sabe pues que el mandamás en Venezuela no es Maduro. Maduro es un muñecón. Es Diosdado Cabello, el capo del... El capo de los capos, ¿no? De lo que se llama del cartel de los soles. De eso está viviendo. Narcotráfico. Y lo más grave que recientemente hubo un intercambio de prisioneros. Sí. Y le han devuelto el gobierno americano a Alex Saab. Tremendo lavador de dinero. Que era supuestamente el testaferro de Nicolás Maduro. Y en reciprocidad le han entregado a algunos ciudadanos norteamericanos. Pero con mucha habilidad, el gobierno de Maduro puso
en la mesa de negociaciones a Alex Saab, que según ellos era un funcionario internacional del gobierno de Maduro, le habían dado cartas credenciales. Claro, porque lo agarraron en África, creo, en un aeropuerto. Así es, en Cabo Verde. ¿No? En Cabo Verde. Pero por eso. Lo extraditaron a Estados Unidos, estando abierto el proceso, ya listo para ir a la etapa del juicio oral. Viene esta negociación. Por eso. Ese es Biden con su grupo de demócratas. Perfecto. Que le sigue comprando petróleo y gas a Venezuela con su hijo, porque su hijo es el que está metido en todos estos negocios, como lo está metido en Croacia. Y más allá Perdón, en Ucrania. No en Croacia, en Ucrania, perdón. Y más allá de las ideologías, el otro partido demócrata de Johnson, Lyndon Johnson, de John Kennedy, Jimmy Carter ha sido tomado, cooptado por la progresía, totalmente, ¿no? Internacional, por la Agenda 2030, o estas por los progres LGTBQ, ¿no? Y valga verdad, es una pena que el sistema político norteamericano esté en crisis y a Trump se le pinta pues como un hombre extrambótico, ¿no? Inestable, loco, ¿no? Irascible, malcriado, ¿no? Casi como Milei, ¿no? ¿No? Pero es parte pues de ese lenguaje de los medios internacionales, ¿no? Ultraderechista Milei, ultraconservador Donald Trump, ¿no? Además incriminado por diversas causas legales, ¿no? Pero bueno, estamos en el minuto final. Doctor, su despedida para el público que nos está viendo. Bueno, siempre es un gusto participar de un programa tan serio y cada vez con más audiencia como Contraste. Agradezco la invitación, creo que nos interesa el día a día de la política nacional y la coyuntura latinoamericana y, por cierto, norteamericana, porque no más allá de todo, sigue siendo Estados Unidos un país que tiene influencia en las relaciones internacionales. Espero que el Perú encuentre el camino de la concordia, del desarrollo, el crecimiento económico, y deploro lo que viene pasando, pero creo que es el inicio de la caída con respecto a esta costra caviar que ha hecho de la política una arma no para el servicio público, sino para el enriquecimiento y el favorecimiento personal, ¿no? Fernando. Perfecto, nos vemos hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes, amigas, amigos, y participen, juventud. Gracias por la atención. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4.